Señores, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Después de lo que ha sucedido ayer, con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum hablando de Javier Hernández, vino una reacción en cadena, ¿sí? Una reacción en cadena donde muy cobardemente el equipo del Guadalajara dice que lo va a castigar, pero no dice a quién, ¿no? Porque no se atreve a poner el nombre. Igualmente Puma, que pues, seguramente ya, no seguramente, ya le retiraron el patrocinio y también parte de la paga, que es importante. Esto es una información verdaderamente trascendental, porque ellos pagaron una lana también del contrato de Hernández. Vino la reacción en cadena, así, pum, pum, pum. La Federación Mexicana de Fútbol sí se atrevió, ¿no?, a poner el nombre de Hernández, porque pues también obviamente está incumpliendo el código de ética. Algo que no entendían muchos, ¿no? Decían, es que están censurando a Hernández, es que Hernández no hizo nada malo, es que Hernández esto, y es que ahí tiene su grupo defensor, por supuesto. Hay abogados de Hernández en los medios, aquí hay uno, ¿no?, en este medio, y no se habían dado cuenta que sí había violado el código de ética. Y tuvo que salir la doctora Sheinbaum a decir que era un acto machista lo que había dicho, para que viniera esta reacción en cadena. Qué bueno que dicen es que la presidenta tiene que estar más preocupada por otros asuntos. Sí, claro que debe estar más preocupada por otros asuntos. No creo que le quite el sueño si Hernández es o no es un tipo misógino machista, ¿no? Eso no le quita el sueño. Pero si le preguntan, tiene que contestar, y me parece que contesta con mucha claridad y con mucha pulcritud y con mucha inteligencia a la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Si le preguntan mañana sobre Ayotzinapa, también tendrá que contestarlo. Y si le preguntan sobre Adán, el desaparecido Adán, que ya apareció, pues también tendrá que decirlo, y lo dice, ¿no? Y habla. Le preguntan sobre los aranceles, pues preguntará la gente y pues la contestará. Y sobre las relaciones como están teniendo en este momento económicamente hablando, sobre la inflación, que ha bajado la inflación en nuestro país, también. Si le preguntan por qué el producto más inflado del mes fue el nopal, pues también tendrá que responder. Es más, tiene que responder lo que le preguntan, ¿no? Por eso es la presidenta de México. Lo que es cierto es que se acabó Hernández. Ya no está para jugar al fútbol. No se dio cuenta que seguía siendo una afiliado de la Federación Mexicana de Fútbol, que pertenecía a un equipo afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, y que esto pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y dirán, ¿por qué no pasó con Renato? Pues por idiotas, por sobreprotección del Palomar. Aquí no hay que sobreproteger. Cuando cometen este tipo de actos, me parece que la federación y los equipos tendrían que tomar decisiones. ¿Por qué no pasó con Brian Rodríguez? De repente se desapareció todo. Pues no sabemos por qué se desapareció todo. Eso pregúntenlos a los tribunales, a los jueces. Eso lo sabe Luis Castillo muy bien. Cómo sacar expedientes. Iniciamos reacción en cadena con la insensatez de Hernández, el delirio de Hernández. Hernández, el gran fracaso histórico del Club Chivas Rayadas del Guadalajara. Iniciamos. Luego de las reacciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, Chivas y Puma, el patrocinador de Javier Hernández, el delantero del conjunto rojiblanco lamentó el malestar que causaron sus comentarios hacia las mujeres, los cuales han sido calificados como misóginos y sexistas, y que incluso hicieron que el delantero del Guadalajara fuera criticado por la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, Chicharito lamentó profundamente cualquier confusión o malestar que sus palabras recientes hayan causado. Aseguró que nunca fue su intención imitar, herir ni dividir en la cuestión de la igualdad de géneros. Y es que en días pasados en TikTok, Chicharito Hernández publicó un video en donde criticaba y daba sugerencias a las mujeres y su manera de comportarse en el seno familiar. Ahora, sigue la pregunta en el aire, ¿qué pasará con la carrera de Javier Hernández? Y es que en lo futbolístico hace mucho que ha dejado que desear. Los tambores suenan. Qué buena nota sobre Hernández. Vaya, hasta que ahora sí vamos a tener una buena plática, porque llevaba 3 días con el abogado de Hernández, ¿yo? No, a ver, no hemos hablado de Hernández esta semana. No quisiste hablar, ¿no? Pero, Hernández, a ver, hay que fue el primer desde espacio, nada más una cosa, Luis.
que fue el primer espacio es una realidad. Que cuando lo debatimos no había salido el segundo video, porque nosotros debatimos solamente el primer video más corto que hablaba del tema o sea, de... Si yo, es que los contextos importan, Gerardo, porque el segundo video de Javier es donde se deschaveta y es donde cambia absolutamente todo. Porque el primero está en este cotorreo y mamaceo que incluso, les puedo poner 20,000 ejemplos, que agarraron mismas mujeres del primer video, el del tema de la cocina, el del tema de limpiar. Ese incluso muchos salieron a decir un tema de roles, ¿no? Mal ejemplificado, pero era por eso que les decía, a mí me gustaría que a partir del contenido de ese mensaje de Javier entráramos a polémica. De ahí, el segundo video es una completa estupidez en donde Javier pierde, como que dijo, me jalo este video, me voy a ir a algo más sustancial, o lo que interpretó hacerlo más sustancial, y es donde se mete en un tema que hoy por hoy no tiene regreso. Ya pidió la disculpa, etcétera, etcétera, pero ya lo de Javier abre el pie. O sea, el que, fíjate, da su postura. El viernes yo lo apoyaba porque no había salido el segundo video. El primer video también fue una verdadera barrabasada. Ahora resulta video, que... Pero no estamos hablando de ti, Enrique. No tengas ese ego tan grande. Ha quedado ridiculizado. A ver, es que tu ego es gigantesco. Estás haciendo... Llevas un discurso de 5 minutos defendiendo tu postura del viernes. Si no nos interesa tu postura, lo que nos interesa es lo que tenía que haber aplicado, según Luis y según yo, desde el pasado viernes, la Federación Mexicana de Fútbol, y no se atrevió hasta que no salió la doctora Sheinbaum a decirlo, así es. Eso también es una realidad. Y cuando tú dices en el editorial, ¿por qué Chivas y por qué Puma? Que de hecho, y dicho sea de paso, hay una correlación en el contrato de Javier Hernández para que esté jugando en el Guadalajara, o bueno, intento de juego en Guadalajara, es porque fue firmado con las dos instituciones. Fue firmado con Puma y fue firmado con Chivas, para que jueguen Chivas. ¿Por qué crees que no pusieron su nombre? Pues no es porque no quisieran meterse, pero es por un tema de articular muy bien el tema legal. A diferencia de la Federación Mexicana de Fútbol, que dicho sea de paso también, Mariana Gutiérrez ya había manifestado en contra de esto. Tampoco diciendo el nombre, ¿eh? Pero no lo habían puesto por un tema legal, tanto Chivas como Puma. No, pero también Mariana no lo dijo, no dijo el nombre, no sé por qué. Para mí tanto uno como otro video es discriminatorio, misógino, el mandar a lavar, o sea, en ese sentido, porque no es uno u otro sí u uno no. Al final, desde el viernes, aquí lo dijimos, qué bueno que alcanzó, yo aplaudo que alcanzó ese nivel en la mañanera, porque de ahí viene lo definía muy bien Gerardo Velázquez de León, esta reacción en cadena, ¿no? Y no es en contra, ¿no? Es hacia Javier Hernández, luego de este desliz tan grave que tuvo. Ofrece una disculpa, qué bueno que lo hace, y ojalá, como hemos dicho aquí, aprendamos todos de estos errores que en este momento no se pueden cometer. Ahora, ofrece la disculpa, Luis, pero creo que el daño ahí sí está hecho sobre todo por o sea, sí termina siendo un personaje que a partir de este tema, que hay muchos actores en la sociedad que siguen ocupando estos mismos errores y que ojalá sea el mismo ejercicio y la misma reacción, tanto en gobierno como en la parte corporativa y privada. Hay muchos entes que siguen hablando de esta forma de las mujeres y que ojalá, así como lo hizo con Claudia Sheinbaum, porque ahora sí le van a dar la autoridad a Claudia Sheinbaum cuando a veces la desacreditan. El mismo caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, un ejercicio que dentro del movimiento de Morena, que hay muchos que están en contra de cómo ha pasado toda la historia de Cuauhtémoc Blanco. Pero detente ahí. A ver, hoy la Federación Mexicana, el caso, nada más detente el caso de Cuauhtémoc Blanco. No tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, porque está diciendo, ¿por qué a Cuauhtémoc que está acusado de esto? A ver, él ya no es un afiliado de nada. Yo no estoy que lo hagan en un tribunal, donde tienen que hacerlo, punto. No me alcanzaste a escuchar. Yo estoy diciendo que a nivel de sociedad,
Porque claro que sí, nos tú, agarramos porque de Javier Hernández. tú eres sociólogo, pues tenemos, claro, tú pues eres tenemos sociólogo. justamente, si vamos Pero a acá hablamos de caminar como fútbol. quisimos caminar desde el viernes acá, Pero aquí hablamos de fútbol, hagámoslo en integridad. vete con el chapucero y habla de Hagámoslo eso. con Aquí integridad. hablamos Y de eso es, fútbol. déjame terminar mi mensaje. Es que hay reglamentos de fútbol, caramba. Déjame terminar Y es mi lo que no mensaje nada más. llevas Es muy sencillo. 4 días justificándote y sacando No llevo por la 4 tangente, por una justificando, lo hice situación. una sola vez y bien. Ya vas por la sociología y por todo el asunto. Cuando hay un reglamento, hay un código de ética que desde el viernes estamos diciendo se tiene que aplicar, coño. O sea, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Entonces, o sea, si quieres hacemos un ensayo sobre la diversidad de género, por el amor de Dios. Es que lo tenemos que hacer, nos debemos a No, eso. no somos periodistas deportivos, perdóname. No, Pero a ver, pero pusiste hemos el hablado de ejemplo, 20,000 temas a y ver, ahora nos vamos a ser muy reduccionistas. No. Nada más. ¿Se ha politizado? Sí, evidentemente, porque mencionaste el nombre de Cuauhtémoc Blanco. Y desde Morena, que ver, o sea. no, a ver, nada más, porque va a ser parte desde Morena y no es porque sea jugador del América, no es cierto, eso no es cierto, descartémoslo, es porque jugaba con el hijo del presidente al fútbol, esa es la verdad, ¿no? Por eso hay este proteccionismo, acuérdense, no está solo, las mismas legisladoras morenistas, no está solo, ojalá que actúen de la misma manera con todos de manera ética. No, a ver, yo me voy más allá, Luis. Este es yo creo que el gran legado que va a dejar esta situación de Javier Hernández. Yo me voy más allá, a ver. Esta situación de Javier y yo regreso, por eso, pero yo regreso al fútbol. ¿Por qué cuando hubo un señor como Renato Ibarra, comprobado y acusado de intento de feminicidio por la mujer, que al final llegó a una negociación económica y por eso retiró la demanda, pero que existió, ¿por qué no hubo tanto escándalo desde el Palacio Nacional? ¿Por qué no hubo tanto escándalo en la Federación Mexicana de Fútbol? Nadie dijo en la Federación Mexicana de Fútbol nada. Y era el mismo Mikel Arriola. ¿Quién era en aquel momento el defensor del señor Renato? El propio América. Sí, lo de Renato no le toca a Mikel Jaro porque fue justamente antes de la pandemia. Lo de Renato se da y a las 2 semanas nos mandan. Me acuerdo porque lo hablamos nosotros de los pocos. ¿Era todavía de Decio? De Renato. John. Era John. De John. Sí. Bueno, pues John de Luisa hizo. John y Bonilla. Bonilla hizo Mutis. El entorno del fútbol que hizo Mutis. Palacio Nacional hizo Mutis. Y fue mucho más grave, ¿eh? No estoy diciendo que no sea grave lo de Hernández, pero lo que pasó aquí, el intento de feminicidio. Aquí donde entonces, sí está, un futbolista, claro que la violencia verbal también es violencia, pero es muy después, diferente la violencia vino verbal. Otro caso, caso que se publicó, lo publicó Luis, sobre Brian Rodríguez. No sé si fue Luis o fue alguien más de récord, sobre Brian Rodríguez. Y de repente desapareció absolutamente todo. Así es. ¿Por qué no llegó a Palacio Nacional eso? Esa es mi pregunta, nada más. Yo sí creo y estoy convencido que esto tiene que acabar y los futbolistas tienen que ser, si tiene un código de ética y hay un reglamento, punto, vámonos, ¿no? Ahora, lo que sea. Yo de nueva cuenta hago el hincapié de nueva cuenta lo de Javier y que ojalá esto sirva a nivel social. Ahora, yo sí me voy a detener de nueva cuenta aprovechando el debate y la oportunidad del tema Javier Hernández. Javier Hernández hoy vuelve a demostrar, el Chicharito, la leyenda, el máximo goleador de la selección mexicana, etcétera, etcétera, que en este lapso de tiempo con el Guadalajara, al estar menos tiempo en la cancha y más tiempo en todo este contexto de vida que trae Javier Hernández, perdió la brújula del alto rendimiento para ser delantero del Guadalajara. Si hoy Javier quiere hacer otras cosas, adelante. Hoy seguramente están revisando estos puntos finos del contrato porque Javier Hernández no puede y no debería seguir en Chivas. No fue la historia que creíamos que iba a ser. Nos equivocamos muchísimos, me incluyo, me pongo en primera persona. Javier Hernández no puede seguir en el Guadalajara. No funcionó un regreso que muchos añorábamos. No funcionó y la historia cada vez es peor. Creo que es una muy buena oportunidad para que en lugar de seguir creciendo las cosas negativas de Javier que se siguen sumando, pues es un muy buen momento de decir, Javier, no va a Chivas. ¿No? Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos, tenemos a Luis Jiménez
el licenciado Jiménez. Continúan las preguntas de qué es lo que sucederá con los clubes que decidieron demandar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo a la Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol en busca de mejorar su situación ante aquello de que todavía no hay ascenso ni descenso en el balompié de nuestro país. Luego de que el TAS rechazara una serie de medidas cautelares solicitadas por los 6 equipos de la Liga de Expansión, muchos siguen en el aire. Hay quien todavía no entiende qué es lo que está sucediendo, que según se sabe, tendrá su resolución final de septiembre a diciembre por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Aunque eso sí, esta resolución definitiva podría llegar solamente 6 meses después de que termine el plazo que los clubes y los federativos firmaron para abolir el ascenso y el descenso en nuestro país. Estamos de regreso, señoras y señores, y está con nosotros el licenciado Luis Jiménez, especialista en Derecho Deportivo, porque lo que salió ayer acerca de las famosas medidas cautelares que fueron rechazadas a los equipos de la Liga de Ascenso. Por un lado, licenciado, dicen los de la Liga de Ascenso, ya ganamos, y por el otro lado salen los de la Federación, ya ganamos, o sea, ganaron todos, o sea, yo no entiendo por qué ganan todos en una cuestión de estas de tribunales arbitrales, de arbitraje del deporte, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte nuevamente y a todas las partes. Pues no, realmente hoy no se puede decir que nadie ganó. Las medidas cautelares son lo que se conoce en nuestro derecho como una solicitud, una suspensión. Es decir, no se está revisando el fondo de la controversia todavía, sino lo que se está revisando es ciertos puntos en los que los apelantes solicitan, los voy a decir con todo respeto, es ridículo que los apelantes vayan a un tribunal a pedirle a su contrincante que no vaya a realizar acciones en contra de ellos por el ejercicio de un derecho. O sea, desde ahí estamos viendo que en ese aspecto, y lo he comentado muchas veces y he sido muchas veces criticado, hay una tendencia a beneficiar a cierto tipo de personajes del fútbol internacional en este tribunal, ¿no? Yo tengo claro eso. Yo desde un principio comenté que era mucho más fácil que estos clubes hubieran ido a un procedimiento interno en el país que haber ido al TAS, porque garantizaba que iban a perder esta situación, por lo menos esta primera parte, ¿no? Bueno, pero sí, aunque al final termina un equipo de fútbol o un afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, si va a un tribunal ordinario, pues lo desafilian por cuestión reglamentaria. Pues sí, pero eso no lo hace legal, ¿no? No, claro. Eso no lo hace legal. Estamos hablando o sea, aquí lo que estamos hablando es cuestiones específicamente y puntualmente de derecho. La Federación Mexicana de Fútbol, como las otras 100 federaciones que hay en el país, se deben de regir por la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esa Ley General de Cultura Física y Deporte les establece unas condiciones, les establece una característica, una dualidad. Se constituyen como asociaciones civiles y posteriormente, una vez que obtienen el registro de CONADE, que es la única que puede darles ese registro, se convierten en agentes colaboradores de la Administración Pública Federal y en consecuencia son autoridad para el juicio de amparo. Entonces, que la gente tenga miedo de hacerlo, eso es muy diferente a que no puedas hacerlo y no puedas obtener una sentencia favorable en un ámbito interno. ¿Cómo lo vamos a ver? Pero, licenciado, eso definitivamente es una ilegalidad que vive el fútbol, pero no nada más lo vive en México. Es una ilegalidad que se puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? En este momento, por ejemplo, el caso de los registros de Dani Olmo y otro futbolista del Barcelona fueron a la justicia ordinaria española. Y están metidos en un lío que tal vez hasta tengan que desafiliar a Dani Olmo del fútbol. Fueron a un procedimiento interno y la máxima instancia en impartición de justicia en España determinó que la contratación había sido ilegal, no había cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad. Lo mismo pasa en México, ¿no? Yo creo que para poder hacer un análisis
profundo de esto, y no sobre lo que pasa en el TAS, porque el TAS ya sabemos que es un tribunal a modo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se haga justicia en el TAS. Yo he ido varias veces al TAS y hemos obtenido en algunos casos justicia y en otros no, y uno lo acepta, ¿no? Como tribunal. Lo que digo es, para ciertos temas, no existe la misma objetividad y la misma precisión que existe para otros, ¿no? Pero yo lo que digo No. es que si un futbolista va a un tribunal ordinario, por la cuestión reglamentaria de FIFA, se corre el riesgo de ser desafiliado. A ver, vamos a poner el caso, ahorita ya le dejo a mis compañeros para las preguntas. Va estos 6 equipos con la justicia ordinaria, decir, señor juez, queremos que haya ascenso y descenso. El juez dice, está bien, que haya descenso y ascenso. ¿Y qué va a pasar con la Liga MX? ¿Tú crees que es más fuerte la Federación Mexicana de Fútbol que en este caso CONADE, que tuvo que acatar la resolución del juzgado? O sea, yo creo que sí, porque al final, abogado, pues la federación es un ente privado, ¿no? Que opera con dinero ese privado, es el error. ese es el error. y la CONADE maneja dinero público, ¿no? Ese es el error. Ellos establecen en sus estatutos que sus actos son entre particulares y eso es falso. La Federación Mexicana de Fútbol es una autoridad y por lo tanto tiene las obligaciones que tiene cualquier otra autoridad. Ahora, aquí lo que estamos hablando no es de si se puede o no, estamos hablando que hay unas consecuencias de coerción en contra de quien lo haga, pero no vamos a saber si eso pasa hasta que no tenga una sentencia que la tengan que cumplir. Yo pondría, este caso ha sido muy mediático, y yo pondría en la mesa esta situación. Después de que un juez de distrito y un colegiado lo confirme, diga que esa situación del ascenso y descenso es una situación ilegal, yo les pregunto a los tres, ¿la consideran ilegal e injusta, sí o no? Totalmente. Entonces, si yo un no, juez se pronuncia... a ver, yo no, no, es que tampoco. Yo también, ahorita les a digo. ver, le explico, abogado. Sí. Hubo una asamblea en la que votaron los 12 equipos que conforman la Liga de Expansión a favor de que durante 6 temporadas se suspendiera el ascenso y descenso a cambio de una contraprestación de 20 millones de pesos anuales divididos en 10 pagos. Hay una asamblea y hay una votación, y en el sentido estricto lo que hoy piden los 6 equipos que demandan es que el TAS les informe, esa es la raíz de todo, cuándo se va a instaurar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, porque en el laudo del TAS dice, se suspende de manera provisional por 6 temporadas el ascenso y descenso en la Liga MX. ¿En qué no se han puesto de acuerdo y que de ahí viene esta guerra nuclear? Es a partir de la 19-20 o de la 20-21, que el TAS en su laudo no especifica a partir de qué temporada se debe de instaurar el ascenso y descenso. Ese es el origen de lo que hoy están otra vez acudiendo al TAS. ¿A partir de cuándo se tiene que instaurar el ascenso y descenso del fútbol mexicano? Eso es lo que yo entiendo a partir de lo que pudimos ver en el laudo, licenciado. Sí, el origen de eso fue el tema de la pandemia y de proteger los intereses de los equipos por las pérdidas que habían tenido por este acto de fuerza mayor que impidió. Pero honestamente, o sea, siendo brutalmente honestos, ¿realmente esa es la razón? Que sea 2021 o sea después, o simplemente es un pretexto porque en este momento a la federación le conviene que no haya ascenso y descenso. O sea, se me hace una forma simplemente de proteger un interés oscuro, ¿no? Así lo considero yo, a lo que realmente está pasando. Aquí no tienen ni la voluntad ni el interés, porque si ese fuera, pues sobre ese mismo, me hablas de un convenio, pues hacemos un convenio modificatorio donde decimos que se terminó ese plazo y seguimos adelante. Vamos a hablar de cuestiones jurídicas. Eso era posible también. ¿Y por qué no se hizo? Debieron de haberlo contratado usted en lugar del abogado brasileño. El brasileño no tiene ni idea de lo que... ¿Cuántas veces le escribí a Castañeda y se lo dije?
nunca me quiso responder una llamada. Le escribí 10 veces, le dije, tienes en tus manos el poder hacerlo, mucho más efectiva y mucho más barato que ir al TAS. Se los dije muchas veces. Oiga, licenciado, aquí es una situación para poderlo entender de manera muy práctica. Yo me quiero ir al grosor de los aficionados, ¿no? Porque a veces también esto que usted está diciendo creo que es muy, muy real. Yo considero todo lo que acaba de decir, yo estoy muy cercano a su visión, ¿no? Pero justamente hay muchas voces o muchos ejercicios también informados que articulan la otra parte de la historia, ponen todos estos recovecos legales que de plano, pues acaba de decir Luis, ¿no? Por ejemplo, una guerra nuclear, ¿no? Estamos metidos en estas batallas. Y Gerardo lo manifestaba desde el principio del programa. Al final del día sale una postura para decir que les favoreció el tema del TAS, y hay otros que salen a decir, ya ven. Bueno, de hecho, la liga ni siquiera se ha manifestado, ¿no? Como que más bien fue a partir de los medios de comunicación y muchísimos comunicadores que hacen esta interpretación, ¿no? Porque la liga no se ha manifestado. Mi pregunta con este contexto es, y de la manera más práctica, licenciado, ¿en dónde está parado hoy justamente el fútbol mexicano en términos legales del tema ascenso y descenso? O sea, si el TAS falla, no falla, si la federación por maneras oscuras lo hace, no lo hace, ¿en dónde está situado? O sea, para que la gente lo entienda. A ver, voy a retomar lo que quise decir desde un principio, que es los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol. Tómense unos minutos, son públicos, pueden entrar a internet y ver los estatutos. Tienen, cuando estaba Ernesto D'Alessio en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, yo era su asesor, hicimos un análisis respecto a las violaciones que tenía los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol en comparación a lo que tenía la Ley General de Cultura Física y Deporte. Encontramos más o menos como 53, 54 situaciones que son contrarias a la ley. La Federación Mexicana de Fútbol siempre se ha querido sustraer de su naturaleza jurídica de formar parte del Sistema Nacional del Deporte. En consecuencia, lo primero que dice sus estatutos es que los actos que se realiza la Federación con sus asociados son actos de particulares. Si tú eres un asociado y no haces efectivo tu derecho, estás consintiendo un acto ilegal y lo conviertes en legal, ¿no? Es un acto consentido. ¿En dónde estamos parados hoy? Pues estamos parados en donde quien sea afectado quiera hacer ejercicio o no de los derechos que la ley le da. Pero a ver, hay una aclaración, nada más ahí deténgase tantito, porque sí es una duda. La Ley General de Cultura Física y Deporte ¿aplica también para reglamentos de instituciones privadas? Pero ¿de qué me hablas? ¿Cuál es la institución privada? O sea, la Federación Mexicana de Fútbol es una AC. No. Ahí está. Y no recibe dinero del erario. No tiene nada que ver. No, por ejemplo, yo hago mi liga, por decir en términos coloquiales, licenciado. Yo hago mi liga de fútbol profesional. Vamos a poner el caso de la Kings League, ¿no? O la People's League. No, es lo mismo. No, porque la Federación Mexicana de Fútbol tiene un registro único del deporte que le otorga a CONADE y eso la obliga a formar parte del Sistema Nacional del Deporte. No es un ente privado. Pero no va al CINADE, la federación nunca va al CINADE. Porque todos los que han sido presidentes del CINADE, o en este caso de CONADE, han consentido y han dejado que la federación haga lo que quiera, pero forma parte del sistema, y te explico la razón. Existe una sola federación para cada deporte. Una sola federación cada deporte significa que el gobierno le da a esa federación, conocidas en la ley como Asociación Deportiva Nacional, les da una especie de concesión para que desarrollen el deporte en su representación. Pero la federación se constituye como una asociación civil y cuando recibe el reconocimiento de CONADE, adquiere una dualidad que lo convierte
en un agente colaborador de la Administración Pública Federal. Sí, pero esa sentencia, o ese laudo que venga al final de cuentas, termina pues diciendo, a ver, Federación Mexicana de Fútbol, tienes que aceptar ascenso y descenso a partir de tal temporada. Vamos. Y si hay un acuerdo interior. No, es que, a ver, no hay que confundir. Lo que hay que revisar es si están siendo violados los derechos de estos equipos a través de un mecanismo. A mí sí me parece exagerado que estén violando los derechos de los equipos, no creo que sea por ahí. Yo le hago una pregunta, acuerdo, abogado. asamblea. A ver, suponiendo que es la contraprestación que ellos reciben es a partir de la 2021, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26 y 26-27 sería la última temporada que recibirían la contraprestación. Es decir, es un acuerdo de asamblea que ellos firmaron, ¿no? A partir de la 27-28, suponiendo sin conceder, como dicen ustedes, se arma otra asamblea y esos equipos deciden decir, ¿sabes qué? Seguimos cerrado el ascenso y descenso, pero ahora voy a querer una contraprestación de 60 millones de pesos. Están en su derecho a pedirlo, ¿no? Y que el ente se los dé. Pues no. Es que estamos hablando de un acuerdo privado entre personas que determinan si ese es el origen, ¿no? Hoy ese es el origen de un acuerdo privado que firmaron un contrato y que por eso viene la suspensión de la contraprestación, porque en un acuerdo privado hablaba, según fuentes cercanas a los documentos, que si había una demanda ante una instancia se suspendía la contraprestación. Tan es así que el TAS, en los documentos que desde ayer circulan, abogado, dice que la contraprestación de 2 millones sigue congelada, ¿no? Hasta que lleguen al final de este juicio. Lo que sí te digo es que en el momento en el que tú en un convenio prohíbes que tu contraparte exista una instancia superior de justicia para que evalúe si el convenio es legal o no, para mí existe una presunción de que hay un sometimiento, un acto de autoridad excesivo pues sí, por parte de la Federación. Si hay pues sí, pero a la Constitución de México y a la Constitución de los Estados Unidos y a la de Brasil y a la de Argentina, porque esto es de FIFA, ¿no? Yo solo me preocupo por la de México, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciado. Okay. Gracias, agradecemos mucho el espacio. Saludos. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué merequetengue se traen con los registros? ¿Ya llegó el pase internacional de Keylor o no, Luis? Te extrañabas a Luis, ¿no? Para Luis, te extrañé. Pues es que tú no tienes información de nada, güey. A esta hora que estamos haciendo el programa, vamos a ver, ¿no? Sigue sin registro. Sí, a esta hora. Puedes llegar 2 horas antes y puede ser viajar con el equipo, tal, y va a jugar el viernes. O sea, no, si no llega el pase internacional, ¿no? Va a jugar. Bueno, si llega el pase, sí, pero si no llega... Si llega el pase, sí juega. Si no, no puede jugar. O sea, ese es el sentido, ¿no? O sea, sería alineación indebida, güey. O sea, ¿cómo van a...? No, pero sí llega. Hicieron todo lo posible para que juegue el viernes. Conociendo a los argentinos, conociéndolos. Y todo esto hace que se haga, a ver, para registrarlo tienen que dar de baja uno de los no formados. Lo mismo pasaba con Cruz Azul, ¿no? Que no pone al Toro Fernández, y Jene Jovic, ya lo habían puesto en la sub-21 y tenían que dar de baja al Giacomakis. O sea, estas cosas parece bolsa de valores, ¿no? Que por eso se ha creado la figura a partir de esta temporada en cada uno de los equipos, algo que en España ha estado toda la vida, el delegado del equipo, ¿no? El delegado del equipo en términos administrativos debe de estar al tanto de esto, y es más, ya en los partidos de fútbol oficiales, el delegado deportivo está sentado en la banca, para que no pase lo de, ¿se acuerdan en el Atlas América qué jugador fue? El de Viñas, ¿no? Viñas y ese tipo de casos. Ya hay un delegado del equipo sentado. Y aquí, ¿cuál es la más fácil?
puedes bajarlo del registro a Leo Suárez y seguirle pagando, ¿eh? Sí, bueno, es que eso A esta hora no. sigue registrado eso yo no le veo ningún tema, ¿no? En este momento, los registros oficiales de la liga tienen a Pablo Lara como portero. En el primer equipo, exactamente. Y Parra está registrado en las inferiores, Sí, en las inferiores. justamente. Vamos con el reporte. ¿De quién? Adelante, desde cantera, la presentación Fíjate nada de más, Keylor va para Navas, Saúl Torres. el penúltimo lugar y el último lugar de la tabla y es el partido más atractivo por Keylor Navas. ¿Cómo les va, amigos de Reacción en Cadena? Un placer saludarlos desde la cantera universitaria, en donde los Pumas tienen nuevo portero. Se acabó la novela con el tema Keylor Navas y el costarricense ya porta los colores azul y oro. Mi querido Vic, desde la cantera universitaria, que fue toda una odisea, se convirtió en una verdadera locura con esta presentación del costarricense. Sí, una verdadera locura lo que se vivió acá en cantera, pero ya lo comentas, Keylor Navas por fin es portero de los universitarios. Veamos si le da la oportunidad y si se arregla todo para poder debutar el día viernes con el equipo de Querétaro, bueno, enfrentando al equipo de Querétaro allá en la Corregidora. Sabemos que hay temas ahí con Leo Suárez de liberar plazas de extranjero, pero todo marcha bien, eso es lo que nos dicen desde la directiva, pero al final no sabemos si se va a dar. Esperemos que sí, toda la afición quiere que Keylor Navas debute y ahí veamos qué pasa. Sí, y a su llegada a estas instalaciones hablaba ante los medios de comunicación expresando qué fue lo que lo motivó a llegar al conjunto del Pedregal y sobre todo qué papel jugó Efraín Juárez para que tomara esa decisión. Todo esto y más lo cuenta Keylor Navas. Sí, yo hablé con el profe, con Miguel. Yo creo que tuve la oportunidad, él conoce muy bien lo que es la liga, conoce el club. Me dijo que sin ninguna duda iba a llegar a un club grande con ganas de trabajar. Entonces me contó un montón de cosas más, me ayudó, me aconsejó y yo creo que el tenerlo a él en la selección también le ayuda a uno a tomar esas decisiones, ¿verdad? Tener a alguien que conoce bien el medio, tenerlo cerca, compartimos ahora bastante tiempo en la Copa de Oro. Entonces, yo creo que uno agradece y todos esos consejos nos ayudan a aclarar todas esas ideas que muchas veces por no tener un conocimiento, uno tiene algunas dudas y tener a alguien a quien preguntar yo creo que siempre es bueno. Entonces, muy agradecido con él por todos esos consejos. Bien, ya escuchamos a Keylor Navas en conferencia de prensa y también sacando a flote lo que fue una plática con Miguel Herrera, ¿sí? Que también le terminó convenciendo para venir aquí al fútbol mexicano. Sí, esa plática fue importante para Keylor Navas en el tomar la decisión. El caonismo fue la clave para llegar a los Pumas. Veamos si le funciona y si hace que se mantenga como el portero titular de la selección de Costa Rica. Bueno, pues así las cosas desde cantera. Keylor Navas es nuevo futbolista del Club Universidad Nacional, firmó por un año, así que bueno, de aquí hasta que sea el Mundial de 2026 vestirá los colores azul y oro y bueno, se espera que esté debutando el próximo viernes ante los Gallos Blancos de Querétaro. Dios mediante estará debutando. Bueno, pues así las cosas, nos despedimos, hasta la próxima. Bueno, vamos con Poncho Galindo, ¿no? Que va a hablar de la muerte de Hulk Hogan, el gran luchador que tanto hizo estremecer los cuadriláteros. Un gusto saludarlos, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre el tema de Hulk Hogan. A los 71 años ha fallecido la leyenda de la lucha libre o del wrestling después de un paro cardiorrespiratorio y termina siendo una noticia que ha impactado a los aficionados de este deporte espectáculo. Hulk Hogan, que cuántas veces no se ha hablado de él. Creo que la gente involucrada en el mundo de la lucha libre, pero también la gente que no está, conoce a esta superestrella, una superestrella que no solamente estuvo en el wrestling, también trató de hacer unas películas que fueron un fiasco. Tal vez su única gran actuación fue cuando estuvo en la cinta de Rocky Balboa, pero cuando él fue el protagonista de unas películas no fueron buenas, pero que ha dado mucho de qué hablar tanto dentro como fuera del ring. Sin duda, alguien que potencializó la lucha libre a nivel mundial. Si hablamos de André el Gigante, tal vez él es la primera gran superestrella de la WWE a nivel nacional. Y después
Hulk Hogan, que es la primera gran superestrella de la WWE a nivel mundial, que vendió mucho más que André el Gigante, que fue el primer luchador en ser portada de Sports Illustrated, que creo que eso ya te habla de quién era Hulk Hogan y su importancia en el deporte, no solamente en el wrestling, y que también se fue ganando mucho odio por sus acciones. Obviamente hay varios puntos importantes. Por ejemplo, cuando él dejó la WWE para pertenecer a WCW le ganó los ratings por bastantes, pero bastantes semanas a la WWE, justamente gracias a Hulk Hogan y a su personaje de Hollywood Hogan, que fue el primer o el segundo Hogan malo, por decirlo así, dentro del kayfabe, pero el primero gran recordado después de que había tenido una gran carrera como este superhéroe estadounidense que combatía contra los enemigos casi del país, es decir, un capitán de guerra iraní, por decir un ejemplo, pero que también tuvo, o gracias a él se hace este evento conocido hoy en día como el mejor evento en la lucha libre mundial, que es WrestleMania, y que ya tiene 41 ediciones. Gracias a él es el primer WrestleMania, el WrestleMania 2, en donde él también está como estelar, fracasa, y el WrestleMania 3 es el que potencializa todo WWE cuando tuvo su lucha contra André el Gigante. Pero fuera de eso, escándalos también hubo con Hulk Hogan, el tema de los esteroides, que por más que él en la serie de Vince McMahon, que ya fue como la última gran prueba y en donde se volvió a hablar de este tema, dice que siempre dijo la verdad, y es cierto, siendo parte de la competencia, siendo parte de WCW, no declaró nada en contra de Vince McMahon, pues siempre quedó marcado porque antes de esto no había dado, no había dicho la verdad 100% Hulk Hogan. Otros temas fueron sus entrevistas ya cuando se había retirado, en donde declaró ser racista abiertamente, y después en su última etapa terminó siendo parte de la campaña política de Donald Trump, lo cual no le causó mucha gracia a bastantes personas dentro del mundo de la lucha libre, porque también en esta campaña política, incluso un comediante que era parte también de la campaña terminó soltando comentarios bastante bastante hirientes en contra de Puerto Rico, xenofóbicos, diciendo que era un basurero y demás. Y bueno, como Hulk Hogan también había sido parte de esta campaña política, específicamente del segundo mandato de Donald Trump, que es el que estamos viviendo ahorita, pues mucha gente dijo, pues sí, está bien que se hace All American y que vaya con tu canción y demás, pero como que está fuera de todo lo que había hecho que le costó un gran abucheo en su última aparición en la WWE, que fue el primer Raw que se transmitió en Netflix, un evento global, y en donde la gente en Los Ángeles, en el Intuit Dome, que justamente no van con, bueno, la mayoría de la gente que vive en California, pero específicamente en Los Ángeles, no van con los valores que dijo Hulk Hogan, ni con la entrevista en donde abiertamente declaró que era racista, ni con el tema político, pues terminaron abucheándolo a tal vez la que ha sido la mayor superestrella en la historia de la lucha libre. Leyenda, sí, dentro del wrestling, criticado por sus acciones a veces dentro y fuera del ring, y específicamente porque hoy en día incluso el apellido Hogan se utiliza para faltarle al respeto a luchadores que tienen poder creativo y ejecutivo y que ganan sus luchas, más luchas de las que pierden o más de lo normal, o su personaje esforzado, pero siguen queriendo ponerlo como un protagonista o catapultarlo de esa manera. Ejemplos hoy en día muy específicos en la rama femenina, Becky Lynch y también Mercedes Moné, que le dicen Mercedes Hogan, o Becky Hogan en el caso de The Man. Entonces sí, mucho también hay detrás de todo lo que fue Hulk Hogan, pero no podemos dudar que fue una leyenda para la industria de la lucha libre. Hasta aquí este tema de cómo impactó Hulk Hogan en el mundo del deporte y de la lucha libre después de su fallecimiento a los 71 años de edad. Pues vámonos, compañeros. En verdad, qué bueno que regresaste, Luis, porque el tío te extrañaba mucho. Ya estamos aquí de regreso. Oye, nada, es una aclaración. Sí. Ozzy Osbourne no fue Pericles en la serie de Los Locos Adams, no fue él. Chiste muy local, Gerardo. Muy local. No es local, todo el mundo piensa eso. Ustedes no saben ni quién son Los Locos Adams. Pues claro que sí.
y después regresó para Tararán. disputar el campeonato mundial de la WWF contra el Príncipe Maya. O sea, estás ignorando todo lo que estoy diciendo de Ozzy Osbourne, que fue parte de Black Sabbath, uno de los mejores músicos que ha tenido la historia Yo del rock. me apasiona mucho la lucha libre. A la mí verdad. me impresionaba mucho la música de A Ozzy mí le Osbourne. pones tantita canción en inglés y lo pierdes. Lo Sí, vimos no todo sabe el pedir verano. una hamburguesa. ¿Cómo pediste hamburguesa ahora si no Ahora, estabas? ahora imagínate, Haddock. ahora imagínate cuando le pones metal. Haddock, pues, mucho un menos. haddock. Hay una maravillosa imagen que te veo vestido de verde, ¿eh? Ponla adelante. Un Judas te la filtró, ya me enteré. No, bueno, lo que hay que ver, ¿eh? Digo, tengo ya mi playera guardada en la colección, la cuarta playera, gracias. Y les podemos confirmar, estamos en posibilidades de confirmarles que la edición 2025 Es en Chicago. del All-Star Game es en Chicago. Es en Liga 26, MX. pero bueno, nada más para Post-mundial. aclarar Post-mundial. fechas, porque acá decir 25 y es en el 26. 26, tiene razón, 26. En Y Chicago. va a ser en el Estadio Chiquitín, el nuevo de los Chicago. Exactamente. Oye, ¿qué Vámonos. tal tu camisa? ¿Dice Beas atrás? No, Con dice el Luis. 58. Dice Luis. Qué raro Porque que no le fuiste en el- enseñes, Luis. De hecho es que sí, mira, se quedó ahí. No invitan a algunos directores de medios, pero no necesariamente a directores de medios. Ese es el tema. No se la sabían eso. Yo sí me lo sabía. Yo también. Pero bueno, vámonos. Pásela bien, quédese con... Pepe Cárdenas, que está de vacaciones, pero no sé. Y en nuestra Adiós. visión. ¿Y en nuestra visión con quién? Con lo que sigue. Y en High Sports, con lo que sigue.